Hola, curiosas y curiosos. Sí, han vuelto las noticias aquí en Easy Promos TV. Cada lunes te haré un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. Y ojo, las noticias de esta semana son tremendas. Y es que ha habido emocionantes anuncios de las más grandes compañías de tecnología y redes sociales de todo el mundo. Facebook, por ejemplo, es la protagonista con nuevas funciones para sus stories, avances en sus gafas de realidad virtual y una nueva herramienta para eventos en vivo online, además de algunas regulaciones en sus políticas de anuncios. Igualmente, YouTube viene a hacerle la competencia tanto a Reels como a TikTok con un nuevo formato en su plataforma, un formato que te enseñaré aquí. Y Google y Spotify no se quedan atrás y traen también novedades. Por otro lado, hablaremos sobre el alza del negocio de los podcasts y la inminente caída de la publicidad tradicional televisiva. Y quédate hasta el final si quieres saber el nuevo artefacto que trae tanto Disney como Vodafone para triunfar en el mercado navideño. Vamos, ya ves, unas noticias muy chulas. Y nada, si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Y bien, estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! Facebook prueba una nueva función para compartir sus stories en Instagram. Facebook sigue con su cruzada de integrar diferentes servicios. Y es que la red social ya está probando una función que permitirá compartir directamente las stories de Facebook en las de Instagram. Y así lo hemos visto con la especialista en ingeniería inversa y conocida aquí en este canal por desvelar anteriormente varias funciones ocultas en apps. No hablo de sino Jane Manchung Won, que publicó en su cuenta de Twitter una imagen como muestra de que esta función ya se encuentra en fase de pruebas. Como sabes, actualmente las stories de Instagram se pueden publicar en Facebook, pero no al revés. Facebook presenta el Oculus Quest 2, sus nuevas gafas de realidad virtual. Estas gafas cuentan con mejoras sensibles respecto al modelo actual, ya que son más potentes, más ligeras y, sobre todo, cuentan con nuevas pantallas duales con resolución 2K. Mark Zuckerberg lo describe como el sistema de realidad virtual todo en uno más avanzado que existe hasta ahora. Y en varios de los vídeos se puede ver el diseño de estas gafas, que son más ligeras y pequeñas que las actuales. Piensa curioso que cuando Facebook lanzó las primeras Oculus Quest, lo hizo en su día con un precio notable de 449 € en su versión de 64 GB, pero esta versión mejorada saldrá al mercado por 349 €, lo que seguramente atraerá a más compradores. El lanzamiento oficial es el 13 de octubre, pero ojo, que ya lo puedes preordenar. Los TikTokers españoles apuntan a vivir del contenido como en Estados Unidos. A pesar del crecimiento exponencial de TikTok en Europa, y específicamente aquí en España, los creadores de contenido de este lado del charco aún no generan ingresos tan significativos como los estadounidenses. Y es por ello que a principios de este mes se creó el Fondo para Creadores en Europa con, ojo, 240 millones de € para 3 años de pagos mensuales a los creadores en la red social china. Sí, lo has oído bien, 240 millones de €. Sin embargo, este es apenas un primer paso para que los creadores generen más dinero y se acerquen a esos números sorprendentes de los TikTokers norteamericanos, como puede ser Charli D'Amelio, ya que se espera que el próximo año, el 2021, la inversión en publicidad en TikTok se vuelva masiva, pues la entrada de usuarios nuevos en este tiempo de confinamiento ha sido increíble. Así que si eres usuario de TikTok, tienes más de 18 años y un contenido interesante junto a una comunidad de seguidores bastante amplia en la plataforma, quizá te interese solicitar pagos del fondo, aunque es verdad que todavía se desconoce cuánto importe se destinará a cada usuario y de qué manera se realizará el reparto. YouTube ya tiene su alternativa a TikTok, se llama Shorts. Sí, se filtró hace ya algunos meses y os lo dijimos aquí en Easy Promos TV, pero finalmente es oficial. YouTube acaba de anunciar Shorts, su propia alternativa a TikTok, que también es similar a los Reels de Instagram. Y es que, según ha explicado YouTube en su blog oficial, Shorts comenzará su andadura en fase beta y en la India a lo largo de los próximos días. El objetivo de la red de vídeo es ir añadiendo cada vez más funciones y expandirse a más países en los próximos meses. Aunque sí que es verdad que no hay una fecha exacta para su lanzamiento global.
pero sí se sabe que los vídeos aparecerán en una sección dedicada en la página principal de YouTube y en otros lugares de la app. Y es ese aspecto en el que la plataforma de vídeos más grande del mundo ha sacado una de sus grandes armas, que es justamente el descubrimiento de otros vídeos y de otros canales. Piensa curioso que TikTok acumula unos 500 millones de usuarios, pero YouTube asegura tener más de 2.000 millones de personas que acceden cada mes a su plataforma. Vamos, una pasada. Y así como le pasó a Snapchat con sus stories, todo apunta a que el formato de TikTok llegó para quedarse y ahora será reproducido por los gigantes competidores de la red social de origen chino. Ya lo hizo Instagram hace unos meses con Reels, pero ahora YouTube quiere apretar fuerte. La publicidad televisiva tradicional ha entrado en crisis y está quedando obsoleta. Como también os voy diciendo aquí en este canal continuamente, la crisis de la publicidad tradicional televisiva se ha agudizado. Y es que la migración de los consumidores hacia las redes sociales y el contenido on demand, es decir, Netflix, HBO, Amazon Prime, etcétera, han restado importancia a la televisión tradicional y a sus ingresos y por consecuente también a la publicidad. Y es por eso que en los próximos años la publicidad televisiva tendrá que innovar sus formas. Sí, tendrá que cambiar cosillas. Y es que un estudio reciente de Magma, Roku y IPG Media Lab descubrió que las compañías deben apostar por formatos con una experiencia de marca, que son anuncios que ofrecen algún tipo de beneficio directo al consumidor, como pueden ser códigos para ver películas o series y cosas de este estilo. Según el estudio, este formato no solo aporta valor añadido a los receptores, sino que además logra un buen engagement para los anunciantes y también les permite mejorar cómo miden los resultados, porque actualmente las mediciones televisivas tradicionales son muy arcaicas. Y además de todo esto, también pueden gestionar los datos de su público, el Big Data, algo que también ahora es imposible. Además, los números también avalan la migración de la publicidad tradicional hacia las experiencias del usuario, pues el 61% de los usuarios que conectan con uno de estos tipos de anuncios considera más probable fiarse del mensaje. Y aparte, un 33% aumenta la probabilidad de compra del producto, algo brutal. Y en un 48% también aumenta la apreciación de la marca. Google y Facebook lanzan nuevas plataformas para hacer eventos online. Las dos gigantes de Silicon Valley no se quieren quedar atrás con la nueva y necesaria moda de este año de confinamiento, los eventos online. Y es por ello que Google ha lanzado oficialmente Fundo, una página web que permite a los creadores de contenido ser maestros de ceremonias de un encuentro virtual por el que pueden vender entradas y ganar dinero. Fundo llevaba desde el pasado verano funcionando en fase de pruebas, también nos hablamos aquí en este canal, pero solo estaba disponible para unos cientos de usuarios elegidos a dedo por Google. Sin embargo, ya está disponible para todo el mundo. E igualmente Facebook, que no se quiere quedar detrás en casi nada y están en todos los lados, abrió Oculus Venue a todo el mundo, una plataforma de realidad virtual que ya vimos y anunciamos aquí hace unos meses, pero que ahora ya está en fase de pruebas. Esta plataforma de realidad virtual permite asistir a los usuarios a eventos, a conciertos, a retransmisiones deportivas y así un largo etcétera, algo que es tremendo y que sí, ya fue lanzada por Facebook en el 2018, pero ahora han abierto la fase beta a todo el mundo y ha incluido también algunas mejoras. Eso sí, para poder usar Venue es necesario emplear unas gafas de realidad virtual, ya sea unas Oculus Quest, unas Oculus Go o una Samsung Gear VR. En cambio, por el lado de Google, Fundo ofrece tanto el servicio de streaming como el hosting y el procesamiento y la gestión de los pagos. Aquí el usuario es el que marca los precios, pero Google se queda con el 20% del total recaudado. Y así, la app de Google puede ser usada por hasta 30 usuarios a la vez, incluyendo también, claro, a la persona creadora del streaming, por lo que está más enfocado hacia la realización de eventos pequeños que a conciertos y seminarios multitudinarios. En cambio, Venue sí apunta más a magnos eventos. Por ejemplo, el próximo 30 de septiembre se celebra un concierto con el DJ Aoki y también quieren incluir retransmisiones deportivas como puede ser la NASCAR. Así que son dos productos bastante diferenciados. Facebook limita la cantidad de anuncios que mostrará en sus páginas. Pues sí, curioso, buena noticia para los haters de los avisos publicitarios. Y es que Facebook regulará a partir de febrero del año que viene, justo el año que viene, dentro de unos poquitos meses, la cantidad de anuncios que se pueden publicar en una misma página. Y aunque parezca algo ilógico,
o en contra de los intereses económicos de la empresa, el propio Facebook saldrá beneficiado de esta nueva forma de hacer publicidad, pues facilitará la labor de su algoritmo. Sí, del algoritmo, del famoso y trágico algoritmo de Facebook. Y es que cuando un anunciante mete demasiados anuncios, el algoritmo no logra extraer data de forma clara, algo que es bastante importante o muy importante, y por lo tanto no provee la información óptima sobre el rendimiento de cada campaña. Así pues, Facebook asegura que con estas regulaciones será más eficiente, los resultados mejores y los precios de la publicidad incluso que bajarán. Pero bueno, este último punto ya lo veremos. Spotify revela nueva función que permite compartir tu contenido favorito. Spotify ha sacado del horno Mis Eternos Favoritos, una función con la que los usuarios de la plataforma de audio podrán compartir sus canciones y podcasts preferidos con sus amigos. La recién estrenada herramienta estará disponible tanto para usuarios de la versión gratuita de Spotify como también para los de la versión premium de todo el mundo, y permite crear una playlist con 5 canciones y podcasts y compartirlo fácilmente en las redes sociales. El consumo de podcast aumenta durante el confinamiento y crece también su potencial de negocio. La escucha de podcast ha aumentado un 25% según un estudio de The State of the Podcast Universe de Voxnets, que abarca los primeros 6 meses de 2020. La mayor accesibilidad para usuarios, la oferta de información fiable y la frescura de las producciones de este medio son los principales motivos que han hecho que miles de oyentes de todo el mundo se acercaran por primera vez a este formato y también que se familiarizasen con él durante el confinamiento, ya que, según el estudio, 6 de cada 10 jóvenes entre 18 y 24 años escuchan ya algún tipo de podcast. Y es que se ha confirmado que está ganando la confianza por encima de los medios tradicionales como fuente de información fiable. Además, claro, la irrupción de Spotify, así como también Apple Podcast en este mercado, también ha influido para que la gente pues la conozca más y haya aumentado o haya impulsado esta tendencia. Y se estima que en 2021, ya el año que viene, la industria de los podcasts generará $1.000 millones. Eso se sabe según un estudio de la agencia de publicidad interactiva de los Estados Unidos. Vodafone y Disney lanzan un smartwatch para niños. Pues sí, curioso, lo que nos faltaba a los padres. Y es que se espera que este sea el bombazo de la temporada navideña de este año para los peques. Un reloj inteligente solo para niños. Y es que las expectativas sobre el éxito de esta colaboración de dos gigantes son bastante altas. Y es que el Departamento de Tecnología y Software de Vodafone, en colaboración con destacados diseñadores de Disney, ha puesto sobre la mesa un excelente trabajo en cuanto a tecnología adaptada, o al menos eso nos explican ellos. En términos técnicos, el smartwatch cuenta con la mejor conectividad móvil de su categoría, pero aparte, en términos de diseño, y aquí los peques irán locos, Disney aportará también algunos de los detalles y de los personajes más entrañables y conocidos de su gama de ficción infantil. Además, se prevé que el equipo también incluya contenido premium para ellos, o sea que es una combinación perfecta para convertirse en el nuevo dispositivo preferido de los más pequeños. Y bueno, hasta aquí las noticias de esta semana. La semana que viene, más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Ya encontrabais a faltar este tipo de vídeos? Pónmelo en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo aquí, que te va a molar un montón. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué haces ya con tu vida. Dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.